Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 14 de marzo de 2025. Tengo que decirles, para empezar y para no engañar a nadie, que prácticamente el 90% de la información del día es una especie de reciclaje de acontecimientos que se produjeron ayer. Hay pocas novedades. Bueno, hay, digamos, actualización, hay seguimiento de acontecimientos informativos, insisto, que tuvieron su epicentro en el día de ayer. Salvo quizá, y por ahí quiero empezar porque es lo más novedoso, una decisión que ha tomado hoy el Partido Popular de Madrid. Es verdad que como consecuencia de unas declaraciones que se produjeron ayer, pero bueno, la decisión aparentemente muy abrupta de romper relaciones, que siempre suena como muy duro, el Partido Popular con el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, pues puede sonar a novedad, y por ahí quiero empezar precisamente porque suena a novedad. Fíjense cómo lo ha explicado el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida. Esta mañana hemos conocido unas declaraciones inaceptables, nauseabundas e indecentes por parte de Reyes Maroto, diciendo que ha habido 7.291 asesinatos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Y por eso anuncio que rompemos relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Sanchista del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, el único pero que le puedo poner a lo que ha dicho el señor Almeida, el partido político, en este caso el PP, es libérrimo de hacer lo que considere oportuno. Pero dice el señor Almeida en las declaraciones que acabamos de escuchar, las declaraciones que hemos conocido esta mañana. En realidad las declaraciones no son de esta mañana, las declaraciones son de ayer al mediodía. Reyes Maroto, que fue ministra y que ahora es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid, lo que dijo, recuérdenlo, para situar el contexto de la información, fue esto. Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las, digamos, personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad. Fruto, como digo, de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside la señora Ayuso. Personas asesinadas, es decir, está llamando al gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso de gobierno asesino. Esto es lo que ha llevado al señor Almeida a tomar esa decisión. Insisto, las declaraciones las habrá conocido esta mañana el señor Almeida, si ayer no estuvo atento, pero se produjeron las que acabamos de escuchar ayer al mediodía y han tenido más consecuencias. No solo han derivado en la ruptura de relaciones en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy el portavoz del Gobierno autonómico, es decir, Miguel Ángel García, ha anunciado que piensa llevar a Reyes Maroto a los tribunales. Reyes Maroto ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia política, acusando a la Comunidad de Madrid de la comisión de un delito, y por eso ya les anuncio que vamos a presentar una querella contra Reyes Maroto, que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están redactando esa querella que le vamos a interponer a la mayor brevedad posible ante las instancias judiciales correspondientes. Bueno, ayer ya les contaba en este programa que se había producido una sesión muy dura, dialécticamente hablando, en la Asamblea de Madrid. Justo ahora se está cumpliendo el 5º aniversario de la declaración del estado de alarma. Hace 5 años que empezaron a confinarnos. Lo digo para que hagan ustedes memoria y como consecuencia de ese recuerdo se están excitando debates políticos que llegan hasta los extremos que estamos viendo. Ya no solo, digamos, contamina la mala relación que hay entre las fuerzas políticas en la Comunidad de Madrid, trasciende las fronteras de la Comunidad de Madrid y ya los actores de la vida política nacional entran a tomar partido. Lo digo porque sí, el Gobierno de Madrid se querella contra Maroto por haber llamado asesina a Isabel Díaz Ayuso, tal vez tenga que hacer lo mismo con Ione Belarra, que hoy ha dicho esto. Desde mi punto de vista, y ayer creo que lo pudieron ver muchos ciudadanos y ciudadanas, la señora Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la gestión de la pandemia. O sea que suscribe exactamente lo mismo que dijo Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Y fíjense que Ayuso ayer, ya lo contábamos, capeó como pudo pues las embestidas dialécticas que sufrió por parte de tanto la portavoz del Partido Socialista como la portavoz de Más Madrid. Y hoy, esta mañana, en la cadena COPE, tampoco crean que ha estado especialmente agresiva. Naturalmente, ha defendido la gestión de su gobierno y ha criticado la versión que está dando el Partido Socialista de lo que ocurrió hace 5 años, pero sin ponerle el grito en el cielo. Creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es
lo peor que se puede hacer. Porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? Bueno, he querido empezar por aquí, lo vuelvo a repetir porque me parece lo más novedoso desde el punto de vista informativo. Ahora verán que todo lo que les voy a contar pues es continuidad de acontecimientos informativos de días anteriores, de ayer, incluso de días anteriores al de ayer. En la entrevista en la COPE a Isabel Díaz Ayuso le han preguntado también por la gran cuestión política de estos días, y es el aumento del gasto de defensa y todos los, jeribeques que está haciendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para eludir que el Parlamento fije una posición y le diga al señor Sánchez si está o no está de acuerdo con el aumento del gasto de defensa que él quiere hacer de tapadillo, es decir, sin contar con el Parlamento. Bueno, el Partido Popular en esto mantiene un discurso absolutamente unívoco, sin fisuras. Le han preguntado a Ayuso esta mañana y Ayuso ha dicho lo mismo que el señor Feijóo. Esto de sustituir el Congreso por la escalinata de la Moncloa es propio de otras latitudes, así que pienso que esto se tiene que llevar al Congreso y si el presidente no tiene fuerza, pues elecciones. Bueno, naturalmente el presidente del gobierno no está pensando en elecciones y precisamente por eso quiere eludir el Parlamento. Lo digo para que uno... Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en dacia.es. Te esperamos en Peñalara Auto, tu concesionario Dacia en Segovia. Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en dacia.es. Te esperamos en Peñalara Auto, tu concesionario Dacia en Segovia. Analice bien lo que está pasando. ¿Por qué el presidente del gobierno no quiere presentarlo en el Congreso? Porque sabe que en el Congreso todos sus socios le iban a votar en contra. Y por lo tanto se iba a poner de manifiesto que la mayoría parlamentaria con la que hasta ahora ha estado gobernando ha saltado por los aires. Y no tendría más remedio, en fin, que asumir esa situación de incomodidad. Yo, mire usted, esto no lo quiero, o sea, me lo trato de evitar como sea. Y precisamente por eso el Partido Popular insiste, no solo por eso, o sea, no se trata solo de poner, contra la pared al gobierno por hacer algo que, en mi opinión, no debe hacer. Ningún gobernante debe gobernar al margen del Parlamento, sino porque efectivamente eso es lo que marca la ortodoxia democrática. No sé cuántos días consecutivos llevo oyéndole decir a Alberto Núñez Feijóo que el Parlamento tiene que participar, como es lógico y natural, en decisiones de esta naturaleza. Hoy no ha sido una excepción. No se puede adoptar ninguna decisión en materia de defensa y seguridad que no esté aprobada en el Congreso de los Diputados. No se puede comprometer ningún gasto, y mucho menos miles de millones de euros, en materia de defensa y de gasto militar sin la autorización de los españoles expresada en el Congreso de los Diputados. La pregunta es, ¿el Partido Popular se va a quedar solo en ese, nivel retórico? ¿O va a hacer algo concreto, o va a tratar de hacer algo concreto para tratar de evitarlo? Ya sabemos que la semana que viene se va a debatir una proposición no de ley, si es que es autorizada por la Junta de Portavoces, etcétera, instando al Gobierno a que haga un debate parlamentario para que cada uno fije su posición. No sé cuál será la suerte que corra esa PNL. Pero, mientras tanto, como hoy es un día de acudir a los tribunales, hoy Feijóo ha hecho algo que sí que es novedad. Ha dado a entender, porque no lo ha dicho explícitamente, ha dado pistas para que podamos pensar que él, como considera que lo que está haciendo el presidente del gobierno eludiendo al Parlamento no es legal, acudirá también a los tribunales. Es evidente que los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley. Y por lo tanto, si es fraude de ley, pues insisto, no solo yo, otros muchos medios de comunicación han llegado a la conclusión de que se está planteando denunciar esta actitud ante los tribunales correspondientes. En todo caso, él sigue diciendo algo que me parece que es de cajón. O sea, independientemente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con lo del incremento del gasto militar,
En lo que creo que hay unanimidad, y ayer se vio, cuando desfilaban uno detrás de otro todos los líderes políticos por el Palacio de la Moncloa, cuando salían, todos, lo contábamos ayer, decían, es que no nos ha concretado nada, es que no nos ha respondido a ninguna pregunta concreta, es que parece que él no sabe muy bien lo que quiere hacer, y si lo sabe no lo quiere contar. Por tanto, la desinformación, insisto, la desinformación es una denuncia que hacen transversalmente todos los líderes políticos a los que yo he escuchado hablar. Es interesante. Hoy lo ha repetido Feijóo, pero luego verán ustedes la réplica, desde mi punto de vista absurda, que le ha dado el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué ha dicho Feijóo hoy de la desinformación? Nada, por otra parte, que no hubiera dicho en días anteriores. Nadie en España sabe qué presupuesto vamos a tener que destinar para incrementar el gasto en defensa. Nadie en España sabe cómo vamos a financiar ese presupuesto y nadie en España sabe lo que el presidente del Gobierno oculta, que es una información básica que afecta a nuestra seguridad, a nuestra defensa y a nuestra soberanía. Por lo tanto, ustedes comprenderán que es muy difícil poder estar de acuerdo o en desacuerdo sobre un plan que no se concreta. El gobierno, mejor dicho, el principal partido de la oposición puede decir, pues no estoy de acuerdo con que se vaya a incrementar en tanta cantidad los presupuestos de defensa. Pero para eso haría falta saber en qué cantidad se quiere aumentar. O no estoy de acuerdo en que el plazo del aumento sea hasta tal fecha. Pero es que tampoco sabemos en qué fecha. O no estoy de acuerdo en que esos gastos de defensa se dediquen a esta y otra cuestión. Pero es que para eso haría falta saber en qué lo que le dedica el presidente del gobierno. Y así hasta la saciedad. Podríamos hacer todas las preguntas. Es imposible, insisto, utilizando el sentido común, saber si uno está en acuerdo o en desacuerdo con un programa que no se detalla. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, en La Sexta, en el programa de Al Rojo Vivo, ha hecho una declaración que yo honradamente me parece digna de Álvarez. Si le parece muy difícil y si le hace muy cuesta arriba decir que coincide con el gobierno, por lo menos que coincida con su propia familia política, con el Partido Popular Europeo. Muchos de los gobiernos en torno a la mesa del Consejo son del Partido Popular Europeo. Que coincida y converja con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que es de su familia política. Pero si converge con Ursula von der Leyen. Con quien no puede converger todavía es con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista no ha puesto encima de la mesa un plan al que se pueda adherir o del que pueda discrepar. Señor Álvarez, yo vuelvo a repetir que yo lo único que le pido a los ministros y a los políticos, no solo a los ministros cuando hablen, es que no nos tomen por tontos. Uno escucha esta declaración y dice, ¿será que el señor Feijóo está diciendo que no quiere apoyar o que no está de acuerdo con lo que defiende el presidente del gobierno? Pero si no sabemos lo que defiende el presidente del gobierno, ¿cómo se puede estar de acuerdo con algo que se desconoce? Vuelvo a repetir. Lo único que sabemos, porque esto ayer sí que lo dijo el presidente del gobierno, es que él pues prefiere no someterlo a ninguna votación en el Parlamento. Y por lo tanto, pues no puede formar parte de los presupuestos generales del Estado, porque si forma parte de los presupuestos generales del Estado, caen seguro, porque ningún socio va a apoyar una partida presupuestaria que suponga un incremento del gasto militar. Hoy le han preguntado a Cuerpo, al ministro de Economía, y él sigue insistiendo en que el gobierno todavía no ha renunciado a sacar adelante los presupuestos. Bueno, tenemos el ejemplo del año 2024 en el cual hemos seguido incrementando el gasto en defensa en una situación de prórroga presupuestaria. Nosotros estamos trabajando para conseguir tener unos presupuestos acordados, lo dijo también ayer el presidente del Gobierno, pero evidentemente esto no va a ser óbice para que cumplamos con nuestros compromisos también en el ámbito del plan de recuperación y también con ese incremento del gasto social. O sea, traducido con claridad para que todo el mundo lo entienda. Nosotros vamos a trabajar en unos presupuestos. Sabemos que esos presupuestos no los vamos a poder presentar y por lo tanto ya anuncio que nosotros haremos el incremento del gasto de defensa al margen de unos presupuestos que sabemos que no podemos sacar adelante. ¿Y por qué lo sabemos? Porque nuestros socios no pueden ser más claros. Hay algunos que hablan con más rotundidad que otros, eso es verdad. Y una vez más, Belarra en esto se lleva la palma. Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. Fíjense en qué términos ha hablado hoy Belarra de los planes del gobierno.
se está cometiendo un error catastrófico que compromete no solo las posibilidades de esta legislatura, sino el futuro de nuestro país para la próxima década, y desde luego Podemos por ahí no va a pasar, por mucha presión mediática que haya y por mucha presión política que haya también. Bueno, tampoco es nuevo. Pero fíjense, en el discurso de Belarra hay un factor que a mí me parece que debemos escuchar con cierta atención. Porque es evidente que en esto... Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en dacia.es. Te esperamos en Peñalara Auto, tu concesionario Dacia en Segovia. Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en dacia.es. Te esperamos en Peñalara Auto, tu concesionario Dacia en Segovia. En esto del gasto militar, desde el primer minuto, Podemos manifestó una oposición frontal, por lo tanto, no nos puede sorprender. Pero yo creo que Belarra hoy ha querido llegar más lejos y ha querido enviar un mensaje que empieza cada vez a tener, digamos, más eco en los lugares donde se habla de política. ¿Se está marcando una diferencia no solo por esto, sino por más cosas que hagan irreconciliable a corto plazo una posible relación política entre Podemos y el PSOE? Eso es lo que yo interpreto escuchando a Belarra. Creo que en este momento los caminos son cada vez más divergentes y cada vez es más difícil llegar a ningún tipo de acuerdo con un gobierno que ha adoptado un camino que desde nuestro punto de vista es catastrófico para el futuro de nuestro país. Caminos divergentes cada vez más irreconciliables. Lo digo porque es que el otro día, me parece, no me quiero equivocar, me parece que fue antes de ayer, firmaba una información muy interesante de Luca Costantini, que tiene muy buena información de lo que pasa en Podemos, explicando que había un sector cada vez más numeroso en Podemos que abogaba por dinamitar la legislatura aprovechando esta coyuntura y tratar de generar la situación necesaria para forzar al presidente del gobierno a convocar elecciones. No sé muy bien cómo lo podrían conseguir, pero en todo caso eso lo que sí que demostraría, en el caso de ser cierto, y no dudo de que Luca Costantini ha manejado fuentes fiables, es que el cabreo de Podemos es cósmico y no se reduce solo a la discrepancia del gasto militar, va mucho más allá y está en una actitud muchísimo más beligerante. Por lo tanto, ese es un flanco pues que debilita al presidente del gobierno. Y otro flanco que debilita al presidente del gobierno, como es evidente y como ustedes saben, es el de la corrupción de las personas que están en su entorno familiar. Ahora mismo el que más titulares de prensa está despertando es su hermano. ¿Por qué? Porque cada vez estamos conociendo más datos y además datos fiables porque pertenecen a la investigación de la UCO que nos permiten llegar a dos conclusiones. Uno, desde el momento en el que se convocó la plaza que él ocupó en la Diputación de Badajoz, se dio por hecho que se la iban a preadjudicar. O sea, que estaba preadjudicada, que iba a ser para él, para el hermanísimo, que es como se le llamaba en los emails que cruzaban las personas que tenían que tomar la decisión de contratarle o no contratarle. Y en segundo lugar sabemos que además él, antes de que se le diera la plaza, ya había buscado una residencia estable en Badajoz. ¿Por qué? Pues porque daba por hecho que como le iban a dar la plaza, pues tenía que encontrar un sitio para vivir. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto de 15 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, afirma que el examen de los correos electrónicos incautados por la UCO no hace sino corroborar las conclusiones ya señaladas en resoluciones anteriores, que la necesidad de creación del puesto denominado coordinador de las actividades de los conservatorios no tuvo su origen en una petición de los directores de los mismos, sino que dicha creación de la plaza de David Sánchez les vino impuesta y se les encargó la determinación de sus funciones para dotar a dicho puesto de algún sentido. La UCO cita un email que intercambiaron los responsables de los dos conservatorios de Badajoz, clave para la investigación. Ambos compartieron un enlace de la Diputación con la publicación de las bases de una plaza nueva para coordinar las actividades de ambos centros, una función que ellos habían considerado previamente como innecesaria. El asunto de ese correo era hermanísimo, lo que demuestra que ella se daba por hecho que la plaza sería para el hermano del presidente del gobierno antes incluso de comenzar el proceso
proceso de selección. Además, un testigo que ha declarado ante la UCO asegura que David Sánchez quiso alquilar su inmueble en Badajoz a través de Airbnb con el seudónimo de Hermit el día antes de que le hicieran la entrevista en la Diputación. Bueno, este cerco judicial se está estrechando tanto que el Partido Popular cada vez que habla pues trata de meterle el dedo en el ojo, como es lógico, al presidente del gobierno. Digo como es lógico porque esto es lo que se despacha en la vida política cotidiana. Hoy han hablado dos dirigentes del Partido Popular. En primer lugar, Esther Muñoz. Ese relato del gobierno desde el inicio de que todo era bulos, todo era fango. Veíamos antes a la portavoz, a la señora Pilar Alegría, desde un Consejo de Ministros decir que todo era mentira, y lo que vamos viendo conforme van sucediéndose las distintas instrucciones en las que se juzgan a distintos altos cargos de Pedro Sánchez o a familiares de Pedro Sánchez es que de investigaciones prospectivas nada. Y esto se queda en la Diputación de Badajoz. A juicio del portavoz del Partido Popular, Borja Semper, no. Lo que también estamos sabiendo y lo que estamos teniendo oportunidad de conocer estas semanas en este vodevil es la posible utilización fraudulenta de recursos de Moncloa, con lo cual esto ya señala a Moncloa. Bueno, y luego hay otro asunto que en este caso no perjudica al Partido Socialista sino al Partido Popular, y además de manera cada vez más creciente, que es el caso Mazón, del que también les quiero hablar. Esta mañana Federico Jiménez de los Santos ha hecho su programa en Orense y ha tenido la oportunidad de entrevistar al presidente de la Comunidad Autónoma, que es uno de los varones del Partido Popular, Alfonso Rueda. Bueno, y entonces, como es lógico y natural, Federico le ha preguntado por Mazón. Ya veníamos viendo en días anteriores que la defensa de Mazón por parte de los dirigentes del PP cada vez estaba siendo más débil. Estaban empezando a recular desde el punto de vista estrictamente dialéctico, No digo que hayan tomado ninguna decisión de pedir la dimisión, si lo han hecho yo lo ignoro. Pero cuando he escuchado la respuesta de Alfonso Rueda, pues me he quedado en la idea de que efectivamente aquí ya nadie quiere poner la mano en el fuego por el señor Mazón, en absoluto. En todo caso, juzguen ustedes. Seguir o no seguir, dimitir o no dimitir es una cuestión personal y, en todo caso, decir que hay que tomar decisiones ya por un auto judicial en un proceso que seguro que van a venir muchas más cosas, y no sé si decir que eso es precipitado o no, no lo sé, porque al final también están los componentes anímicos, cómo se encuentra el señor Mazón. Yo creo que a día de hoy, yo si fuese él, concentraría todos mis esfuerzos en la reconstrucción, por lo menos durante el tiempo que esté en el gobierno, que no sé cuánto va a ser. No sé cuánto tiempo va a ser el tiempo que esté en el gobierno, hay que dar esa duda. Es verdad que Alfonso Rueda es gallego, por tanto a un gallego tampoco hay que pedirle que sea muy claro en su formulación, pero a mí me parece que es bastante evidente. Y naturalmente en la acera de enfrente, es decir, ideológicamente hablando, quiero decir, en el Partido Socialista están tratando de sacarle el mayor rendimiento posible, porque el desgaste que está sufriendo el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, lo reflejan todas las encuestas, es innegable. Hoy Diana Morán, ¿qué ha hecho? Pues ha utilizado, yo creo que con cierta habilidad retórica, la ausencia del señor Feijóo de las fallas. Es que estamos en plena víspera de las fallas, que parece que la planta, si no ha sido ya, parece que fue ayer, no me quiero equivocar, si no fue ayer es hoy. Y por lo tanto ya todas las mascletas en la balconada del ayuntamiento son diarias y ustedes saben que siempre acuden allí los grandes dirigentes. Han ido todos, están desfilando todos, menos uno de momento. ¿Quién no está? El señor Feijóo. El señor Feijóo no ha querido venir a la Comunidad Valenciana a hacerse la foto del balcón de la mascletá con la señora Catalá y con el señor Mazón, porque saben que Mazón es tóxico. Pues lo que es tóxico para el Partido Popular también lo es para los valencianos y las valencianas. Y por tanto, que se escuche la voz del pueblo y que se convoquen elecciones. Bueno, es viernes, es 14 de marzo de 2025 y ahora lo que toca es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a cerrar este aniversario de estos 5 años de la declaración del primer estado de alarma con la reaparición de una figura que fue clave en la gestión de la pandemia. Aquel que aseguró que serían 1 o 2 casos, que las mascarillas podrían ser contraproducentes, aquel al que ha agradecido su labor hoy la ministra de Sanidad, Mónica García. Y yo no puedo empezar un acto aquí con Fernando Simón sin darte las gracias. Gracias por estar ahí. Yo lo viví con una enorme tranquilidad y confianza. Es verdad que hay una herramienta de salud pública de la que no se habla y seguramente no sé si se publica o no se publica, pero se llama confianza. Así que muchísimas gracias por hacerte cargo y por dar la cara, que ninguna de las dos cosas son fáciles.
Agradecimiento a Fernando Simón, como escuchaban, que ha reconocido, sin embargo, frente a ella, que se podría hacer mejor, sobre todo en relación a lo estricto de los confinamientos. Sí que es verdad que hemos aprendido que las medidas de salud pública que se implementaron en aquel momento, como mejor se podían implementar, se podrían afinar mejor, se podrían aplicar de otra manera. Fernando Simón, por cierto, que ha dicho también que podría optar a la presidencia de la Agencia Estatal de Salud Pública. Eso sí, dice que si es colocado a dedo, no ocupará el cargo. Yo no sé si me presentaré o no hasta que no vea los documentos. Lo que sí que puedo decir es que si en algún momento se decidiera, que ya es casi seguro que no, pero si por la razón que fuera, por error, se decidiera que se tiene que ser una persona nombrada a dedo, en ese caso yo nunca jamás seré director de la agencia. Cerramos así el capítulo de la pandemia esta jornada y abrimos el de la crónica internacional porque es noticia hasta ahora que Donald Trump ha calificado de muy buenos y productivos los contactos de las últimas horas con Vladimir Putin, al que habría pedido directamente que perdonara la vida de las tropas ucranianas que se encuentran en una posición vulnerable en el frente de combate. Una de cal y una de arena, porque al mismo tiempo asegura Kiev que Vladimir Putin busca que la guerra continúe. Dicen desde el gobierno de Volodymyr Zelensky que la postura rusa sobre la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego temporal es tan solo una cortina de humo. Y esto mientras la Unión Europea ha aprobado la renovación de las sanciones individuales contra Rusia después de haber superado las reticencias mostradas por Hungría y Eslovaquia para sacar de la lista negra a algunos oligarcas vinculados con Moscú. Sepan que finalmente se ha sacado de esta lista a 7 personas, 3 de las cuales están fallecidos. No se ha sacado, sin embargo, a un magnate ruso que era el antiguo dueño de los supermercados Día. Destacar que las negociaciones se han llevado casi al límite porque mañana, día 15 de marzo, finalizaba el plazo para renovar las sanciones personales contra Rusia y de no haber llegado a un acuerdo estas medidas habrían decaído. Y entre tanto continúa la guerra de aranceles. Lo cierto es que hoy no ha habido nuevos anuncios de aranceles por parte de Donald Trump, pero lo que sí hay es preocupación ante la tensión que se está generando. Preocupación entre el sector empresarial que ha expresado hoy Félix Longas desde la COE de Aragón. Afortunadamente Europa ha de responder cada vez más de una manera cohesionada y en bloque y que el mundo no se termina en América. Es decir, hace unos meses firmamos un acuerdo que quizás en algunos sectores de la economía aragonesa y concretamente en algunos subsectores del mundo agrícola pues no está siendo bien recogido, que es el acuerdo con Mercosur. Pero es un mercado que quizás no le hemos dedicado, muy importante, que no le hemos dedicado toda la atención que se merecía. Ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que Europa no va a ser ingenua y responderá a los aranceles de manera proporcional, mientras reitera que actúan en defensa de nuestros productos. Lo ha dicho durante su intervención en un acto de la Asociación Española de Banca, donde Cuerpo ha defendido que la estrategia de Europa debe pasar por la prudencia. Tenemos las herramientas necesarias y vamos a responder siempre que haya una medida que consideremos que es injusta para nuestros productores, para nuestras industrias. En este caso ya lo hemos hecho con el arancel y el aluminio. Esperemos de nuevo, yo creo que es bueno intentar no sobrereaccionar ante anuncios y esperar a ver cuáles son las medidas que finalmente se ponen sobre la mesa y mientras tanto seguir abiertos a una negociación con nuestro principal socio comercial. Sin embargo, parece que el líder del PP no confía mucho en el buen hacer de este gobierno y muestra de ello es que hoy se ha desplazado hasta una bodega en Valladolid para anunciar allí que va a hacer lo que esté en su mano y en la de su partido con sus colegas populares europeos para introducir sosiego en una guerra que, señala Feijóo, no beneficia a nadie. Ni nos apuntamos a los insultos y a las descalificaciones del gobierno de Sánchez, ni tampoco al silencio cómplice de otros partidos políticos. Vamos a hacer valer al Partido Popular, que tiene la mayor responsabilidad en los gobiernos de las comunidades autónomas de España y también la mayor responsabilidad en el gobierno de la Unión Europea para intentar trasladar sosiego, respeto, libre comercio y aranceles cero entre los productos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por cierto, que a Feijóo y al Partido Popular se ha referido la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez porque, aunque ya les hemos contado que en Cataluña se ha reducido un 25% la oferta de vivienda en alquiler desde que hace un año entrará en vigor el tope de los precios, pues bien, hoy el Ejecutivo catalán y el Gobierno central han querido sacar pecho de justo lo contrario. Ambas administraciones aseguran que a pesar de que han aumentado un 45% el alquiler de temporada en el último trimestre, sí han visto cómo se ha acelerado la firma de alquileres de vivienda habitual. Alquileres que, según sus cálculos, han bajado un 3,4% en Cataluña y más de un 6% en Barcelona. La ministra Isabel Rodríguez asegura que estos datos avalan que esta ley se aplique en todas las autonomías, también en las del PP.
hago una llamada a todas las administraciones públicas, especialmente a las comunidades autónomas, a aplicar la ley de vivienda, a cuando se da la circunstancia de que las personas están destinando el 30, el 40, el 50% de sus rentas a pagar el alquiler, se hagan cargo de esta situación, apliquen zonas tensionadas, limiten los precios, bajará el alquiler junto con otras medidas. Y dos titulares más, Luis. El primero en Crónica de Tribunales. Hoy, protagonista, el exfutbolista Gerard Piqué, que ha tenido que pasar por el juzgado a cuenta de las supuestas comisiones que recibió de Arabia Saudí por formar parte de esa negociación que llevó la Supercopa de España a este país. Negociaciones que ha defendido Piqué entre lágrimas ante el juez, ante el que también ha negado rotundamente que recibiera comisiones por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Asegura que él actuaba de la parte de Arabia Saudí. Y además, hoy se cumple un mes del ingreso del Papa Francisco en el Hospital de Gemelli de Roma. El pontífice tuvo que ingresar el 14 de febrero por una bronquitis a la que después, como sabemos y hemos contado aquí, sigue una neumonía bilateral de la que aún no se ha recuperado. Según el último parte médico, el Papa continúa estable y aunque su estado de salud ha mejorado en los últimos días, ya no hay peligro inminente de su pronóstico, aunque continúa siendo reservado. Me dejas que añadamos una última hora que acabamos de recibir mientras estabas tú leyendo los titulares. Es un tuit, como se llame ahora en X, de Reyes Maroto. Hemos contado a los oyentes que el portavoz del gobierno madrileño, del gobierno autónomo de Madrid, había dicho que iba a llevar a Maroto a los tribunales por haber llamado asesina a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues hay un tuit de la propia Reyes Maroto que dice lo siguiente: mi intención con las declaraciones que realicé ayer en alusión al documental 7291 sobre las personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, de las cuales me retracto, no fueron las palabras más adecuadas. No fue mi intención, evidentemente, acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado. Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la justicia. No hay nada como verle las orejas al lobo y que sea un tribunal el lobo. Gracias. En casa de Herrero, Es Radio.